Comprobando conexión, lo que significa que ya la vamos a conectar. Estoy Hola, hola, inteligente. buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes a todos, aquí y allá, los que están cerquita, los de Facebook, los de Instagram, los que ya visitaron el canal, los que ya fueron a YouTube, donde están todos los instagrameros, los facebookeros, los instagrameros. Instagram, no sé cómo es. Instagrameros se dice. Tengo inteligencia lingüística. Ah, ya. Y hablando de inteligencia lingüística, hoy Buenas tardes, no me les dejado queremos... solo. Ay, bueno, perdón, Hola. sí, es cierto. Un gusto saludarla, Es tiempo que sin como verla. como tiene nuevo look, Tiempo sin verla. Ah, ya los efectos del encierro, ya. No se puede ir a la peluquería. les presento, es el nuevo... ¿Ve? No el se nuevo puede, acompañante no el se día puede de ir a la hoy. peluquería y como no resisto el pelo largo, pues de una vez me lo volé. Y ya. Eso se llama comodidad. Pero se ve lindo. La Inteligencia, verdad, se ve inteligencia para la comodidad. Se ve lindo. Dale, pues. Ya después de que mi compañero saludó hoy, como les habíamos prometido desde que comenzó pues todo este aislamiento preventivo y todo ese tema de que tenemos a nuestros hijos en casa, que los vamos a estar apoyando, contándoles toda nuestras experiencias, cómo ha sido nuestro diario vivir con hijos que los estamos educando en casa desde que nacieron. Y ayer estuvimos hablando de competencias blandas. Hablamos de 20 competencias blandas 21. y las terminamos 21. Y hoy vamos a estar hablando de inteligencias múltiples. Van de la mano, no es que una vaya de un lado y la otra de la otra. Nosotros lo que hicimos fue hacer dentro de nuestro conocimiento, poder hacer como una fusión de la programación neurolingüística, donde Eugenio es máster, yo ahí voy debajito, al ladito de él. Hicimos la combinación entre programación neurolingüística, inteligencias múltiples y competencias blandas. Hoy les voy a hablar de inteligencias múltiples. La primera inteligencia es la inteligencia lingüística. ¿Listo? Déjame hacer una pequeña introducción con respecto a eso. Son 7 u 8 inteligencias, se están investigando unas adicionales que todavía están en estudio. Las inteligencias múltiples logran determinar cuáles son las habilidades de aprendizaje que tienen nuestros hijos, cuáles son las predominantes. En este momento hay 7 u 8 ya definidas. Basándonos en esas 7 u 8 inteligencias, nosotros con nuestra experiencia hemos ido diseñando cierto tipo de cosas que nos han ido sirviendo a nosotros y también a toda la serie de centros educativos, profesores, padres de familia, los que hemos ayudado a entender un poco el funcionamiento de los hijos y porque a un hijo puede ser que se le haga más fácil una materia que otra, y cuando ya diseñamos el taller de cómo escoger una carrera universitaria, pues lo basamos en todo esto que ustedes han ido viendo en todos estos días. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a arrancar con lo de las inteligencias múltiples. Hoy vamos a trabajar las primeras 4 y mañana vamos a trabajar las siguientes 4. Entonces Jenny va a arrancar con la primera, que es inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística es una de las inteligencias que a mí más me gusta porque pues es una de las que predomina en mí. Tengo la posibilidad de poder expresarme bien, de entender la forma en la que me expreso, de entender de pronto lo que me dice mi interlocutor, la capacidad de poder transmitir un mensaje de manera adecuada, de manera elocuente, de la capacidad de influir sobre la persona de manera positiva y ética a la hora de comunicarnos, no solamente a través de las palabras, sino en la forma en la que las utilizamos. No es igual lo que se dice, no es, ¿cómo es el dicho? No es lo mismo lo que No se es dice que cómo se dice. Ah, exacto. Él tiene mejor inteligencia lingüística que yo. Dale, continúa, por favor. Bueno, entonces tiene que ver mucho con la capacidad que tenemos de transmitir mensajes y de entenderlos también, porque la comunicación va en 2 vías, ¿no? No solamente es lo que yo lanzo hacia allá, sino también lo que recibo. Ahora, con respecto a esa inteligencia tenemos que tener en cuenta una cosa. Ya la comunicación dejó de ser una comunicación plana como la de antes, donde había un emisor, un medio y un receptor, y se volvió una comunicación muy compleja, teniendo en cuenta de que ya estamos influidos por una cantidad de cosas y por la velocidad de la comunicación. Antes los mensajes o las noticias llegaban un día después, el periódico salía en la mañana y tenía las noticias del día anterior.
Ahora ya no es así, ahora las noticias están prácticamente al instante, estamos actualizados a través de una notificación. Así. Eso tiene que ver en cuanto a la velocidad del mensaje. Lo otro tiene que ver en que ya entendimos que la comunicación no se basa única y exclusivamente en la parte verbal o lingüística. También tiene un componente y es mayor, y es el no verbal, que es el 65% del lenguaje. Así es. Esto, para los que se están conectando de nuevo y para los nuevos, recordarles que estos en vivos que estamos haciendo es para compartirles a ustedes toda nuestra experiencia como padres con niños educados en casa, padres educadores en casa, y para que ustedes sepan sobre qué conceptos nosotros nos hemos valido y nos hemos basado para educar a nuestros hijos. Ayer mi hija nos hacía un comentario al final del en vivo y nos decían, ay mami, los que pensarán, los que los ven dirán que es que nosotros somos una familia perfecta, yo no sé qué. Bueno, no es así, o sea, la verdad no es esa la intención, ¿no? Sino lo que queremos es decirles cuál ha sido nuestra experiencia. No somos perfectos, nuestros hijos no lo son. No, como papás, yo creo que tampoco lo somos. Ellos han sido nuestros conejillos de India, sí, ¿no? Total. Pero fíjense que ayer precisamente estábamos hablando de las competencias blandas, y estábamos hablando de una de las competencias blandas es la posibilidad de que un hijo tenga la posibilidad de conjeturar, o sea, de no tragar entero. Y al final del en vivo nos dice, oye, ustedes a veces hablan como si nosotros fuéramos perfectos. Y nos hizo pensar que de pronto estamos mandando ese mensaje, y no es la intención. Ni somos papás perfectos, ni tenemos la última palabra en cuanto a educación, ni nuestros hijos son perfectos, ni lo que hacemos sale 100% bien todo el tiempo. Lo único que le podemos decir es que es un reto. Es un reto, es muy satisfactorio, nos ha dado buenos resultados hasta ahora, nos sentimos muy contentos con lo que hemos logrado, pero todos los días tenemos retos. Todos los días ellos nos presentan nuevas dificultades y nuevas cosas que nos hacen aprender e investigar nuevas cosas. Listo, ese paréntesis lo queríamos hacer. La segunda inteligencia predominante es la inteligencia musical. Hoy vamos a compartir 4, ¿verdad? O sea, déjame salto la musical, más bien la haces Dale, tú, listo. que eres músico, y yo hago la lógico-matemática. Hoy, si les parece un trato para que queden ahí como conectados, les vamos a compartir 4 para no hacerlo muy corriendo. Y mañana para poder las ampliar. Otras 4. Entonces, me voy a saltar la siguiente, que es la musical, para que la haga Jenny, y yo voy a hacer la lógico-matemática. La inteligencia lógico-matemática tiene una particularidad. La relacionan mucho con la inteligencia. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces tendemos a pensar que las personas inteligentes son las que son buenas para las matemáticas o que son buenas para los números, y en realidad no es así. Lo que pasa es que como a nivel de Latinoamérica ha sido una de las cosas que más trabajo nos han costado, o la materia más estereotipada en la educación latinoamericana, es más estigmatizada, pensamos que es bueno para matemáticas porque es muy inteligente. Esa es simplemente una parte de las inteligencias múltiples que existen. Una persona con inteligencia lógico-matemática es una persona que se le hacen fáciles a las habilidades que tienen que ver con números. Son personas que escogen dentro de sus profesiones la ingeniería civil, la matemática pura, la arquitectura, la contaduría, física, porque son personas para las que la matemática se les hace fácil. Entonces, no es la más predominante en Latinoamérica, déjenme decírselos. No es la mía. No es la más predominante, de pronto sí es la mía, aunque al comienzo se me olvidó decirles que los seres humanos o los niños no tienen una sola inteligencia predominante. Pueden tener 2 y hasta 3, o sea que pueden ser buenos y tener habilidades en varias cosas. Entonces, la inteligencia lógico-matemática es una inteligencia muy lógica, por eso se llama lógico-matemática, muy de sustracción, muy numérica, muy de aquella lectiva que hice yo, que era, se me olvidó el nombre ahora, razonamiento abstracto. Razonamiento abstracto, tiene mucho que ver con todo eso. No es la predominante, vuelvo y le digo, en Latinoamérica, tal vez es la que nos causa dificultades, pero también debo ser consciente de que las metodologías y las formas como que usan los docentes para enseñarnos matemáticas no es la adecuada para poder determinar. O sea, que la medición que hay ahora en el porcentaje de personas con inteligencia lógico-matemática, si las basamos en las metodologías educativas y curriculares, no es muy confiable el resultado. Entonces, tengan en cuenta esa parte que es la segunda inteligencia, que es la lógica. Bueno, yo quiero que tú me ayudes con un concepto y un punto de vista que a mí me gusta mucho, a mi parecer, y es qué pasa con esos niños que son estigmatizados en el colegio por no ser buenos en matemáticas, porque a mí me dio durísimo el tema de las matemáticas, bueno, me sigue dando durísimo,
pero para mí fue todo un reto y hasta un trauma. ¿Qué pasa con esos niños y esas materias? Miren, de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado, lo que hemos estudiado, lo que hemos buscado, yo digo que tiene más que ver, digo y lo afirmo con toda la seguridad, tiene más que ver con la metodología de enseñanza, tiene más que ver con el tipo de profesor, tiene más que ver con la parte curricular que con la habilidad del niño. Yo creo que no estamos llegando a los niños y a los jóvenes por el camino correcto en lo que tiene que ver con matemáticas o materias que tienen matemáticas, física, álgebra, trigonometría, la de los símbolos, geometría. Yo creo que no estamos llegando por el camino correcto. Dentro de 2 o 3 en vivo vienen lo que son canales de comunicación y ustedes van a entender por qué un profesor tiene que diversificar el discurso, porque no puede dar su clase como él es. Lastimosamente, los seres humanos vemos las cosas no como son, sino como somos. Y también cuando somos docentes dictamos las materias como nosotros somos, no como deberíamos hacerlo, y mucho menos cuando tenemos tanta heterogeneidad de estudiantes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esos niños? Porque como es una materia tan estereotipada y tan satanizada, me atrevo a decirlo así duramente y de frente, ¿qué pasa con esos papás que tienen niños que son de verdad que negadísimos para las matemáticas? Porque existen la mayoría de los casos, y sobre todo en Latinoamérica, donde los niños sufren mucho, no solamente el acoso de sus compañeros, de sus profesores, sino también el de sus papás. Pero como no es bueno para matemáticas, entonces es bruto. Vuelvo y te digo, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Vuelvo y te digo, no creo que existan niños negados para las matemáticas. Yo lo que veo es que existen métodos equivocados para enseñarle a ese niño matemáticas. Es que no podemos coger un solo método, un solo currículo, una sola metodología para enseñar matemáticas. Y de por sí que culturalmente, generacionalmente, es una materia que viene con estigma. Entonces nosotros trasladamos ese estigma del abuelo a la mamá, de la mamá al hijo, del hijo al nieto, y así sucesivamente. Entonces no tiene que ver con eso. Ahora, ¿por qué es tan importante ser buenas matemáticas en Latinoamérica? Bueno, porque es una materia básica, ¿no? O sea, no hay manera de quitarse las matemáticas de encima. O sea, no hay una manera, no podemos llegar a decir no necesito matemáticas. No se necesita. No se puede. Se necesita, pero creo que los niños que no tienen esa inteligencia predominante no se les debería enseñar, por ejemplo, fórmulas de movimiento de peso muerto, caída libre. Es que ahí es donde tendría que generarse el cambio en el sistema educativo, y es a lo que se están negando. Como que hay niños que pierden mucho tiempo yo identifico un niño que tenga inteligencia espacial de pronto, o no digamos espacial, la kinestésica que tiene que ver con deportes, yo no atormentaría a un hijo mío con álgebra si supiera que mi hijo, el camino de él va a ser tenista o futbolista. Como en el caso del de nosotros acá. Con el hecho de que maneje la parte básica de las matemáticas es suficiente, ¿no? Bueno, seguimos con la otra, que es la inteligencia musical. Bueno, yo creo que esa es como la más obvia de todas. Estamos rodeados de músicos, estamos rodeados de personas con ese don natural, con ese don, pienso que es un don espiritual el poder tener la capacidad de utilizar la música como medio, como canal de comunicación, porque la música mueve masas, señores. Ojo, oído a esto. No es solamente la persona que llegó y dice, mamá, es que yo soy muy bueno tocando un instrumento o lo que sea, sino la capacidad de poder utilizar la música como un instrumento de influir sobre las personas. Porque hay niños que son buenos en música, pero pues de ahí como que no se les da, ¿no? Pero tenemos el caso de músicos muy buenos a nivel nacional, y además de eso que tienen la capacidad de poder hacer de su música una forma de vivir. Y además de eso, si usted tiene un niño en su casa que le gusta la música, que es muy bueno, pues hombre, apóyelo. Ahora, usted lo que no sabe es si tiene el próximo, no sé, Beethoven en su casa, el próximo Mozart, el próximo Juanes. O sea, es una inteligencia que, si bien es cierto, mucho nos gusta, hay otros que tienen la capacidad de ir más allá, y eso es responsabilidad de los padres, ubicar. Sí, yo no conozco a nadie que me diga no me gusta la música. Conozco gente que diga no me gusta este tipo de música. Así es. ¿Verdad? O sea, que es algo que viene intrínseco en el ser humano. El latinoamericano, por su multiculturalidad,
O sea, nosotros en un solo país en Latinoamérica podemos tener, en el caso de Colombia, por ejemplo, podemos tener 20, 30 distintos tipos de música y de baile, o más. Entonces, se da mucho el músico empírico, ¿no? Aquí en la costa se da mucho el músico empírico. Era una discusión familiar que tenemos siempre con Jenny, porque yo le digo que aquí los músicos nacen como la verdolaga, no tienen que meter los 13 años en un conservatorio. Y son buenísimos. Y como lo hicieron con ella, aunque respeto mucho los músicos de conservatorio y todos los que han estudiado, porque para mí, por ejemplo, que no es mi inteligencia predominante, para mí un pentagrama es una cosa más difícil que un crucigrama. Oye, y tiene matemáticas puras. Que un crucigrama. Entonces, si soy bueno en matemáticas, no soy bueno en música. Puedo tocar un tambor, un guache, una guacharaca, empíricamente. Pero tal vez los papás hemos también estigmatizado desde cierto punto de vista el tema de las matemáticas. Me incluyo y les voy a decir por qué me incluyo, para que se den cuenta que no somos tan perfectos como de pronto nuestra hija nos quiso decir. A mi hijo Matías le gusta el acordeón. Y yo relaciono el vallenato con parranda, ron y mujer, como el vallenato de Diomedes. Entonces, tal vez ha sido y yo soy amante del vallenato, me encanta el vallenato. En mi época de juventud fue parranda, ron y mujer, sin tocar acordeón. Entonces, tal vez yo mismo desaceleré un poquito, o sigo desacelerando un poco ese gusto de mi hijo por el acordeón. Pero también le gustan otros instrumentos, entonces estoy viendo cómo encamino ciertas cosas para que podamos apoyarlo en el tema musical, que es una de las inteligencias que él tiene predominante. Entonces tengan mucho cuidado con esta inteligencia musical porque predomina mucho. Ahora, mucho en el colombiano, mucho en el latino, y de pronto estamos dejando pasar, porque les pasa como a mí, que decimos, oye, ¿para el músico qué? ¿Qué plata gana un músico? Trasnocha, toma, no sé qué. De pronto no está. Y fíjate que es muy importante tocar el punto de la inteligencia musical, porque a todos nos gusta la música, lo que decía mi esposo, o sea, a muchos nos gusta la música, pero lo importante es saber hasta dónde puedo apoyar yo a mi hijo, o qué tan fuerte es esa inteligencia, porque puedo tener un crítico musical en casa en potencia, puedo tener un compositor en casa en potencia, puedo tener un escritor, un compositor. Entonces es importante ver más allá que, ay, solo le gusta, o ay, qué lindo canta. Hombre, si usted ve que su niño es un duro cantando, es un duro tocando un instrumento, empíricamente apóyelo, porque ahí tiene el próximo futuro. Bueno, ¿y cómo te fue a ti con el tema musical? Porque tú eres, no, a mí me fue bien. Tú eres músico de conservatorio. Me fue muy bien, me gustó mucho, soy oboísta, soy pianista, estudié en el Conservatorio Musical del Tolima, del país Colombia, porque sé que hay mucha gente de otro país que nos está viendo, pero definitivamente lo mío no era la música profesionalmente hablando. Para ser músico de conservatorio se debe tener mucha quietud, mucha pausa, y para los que conocen saben que mi personalidad es una personalidad libre, espontánea, dicharachera. Entonces me costaba como mucho tiempo sentarme 1, 2 horas, 4 horas a tocar piano, a estudiar oboe. Entonces me quedó el entrenamiento auditivo, musical, pues canto en la ducha, pero me sirvió. Así que yo no era. Bueno, mi hermano sí es músico. Ella todavía entiende, ¿no? Que está bajita, que la nota tal, para mí no, para mí es música y música, pero ella tiene ese entrenamiento. Entonces, mucho cuidado, como les dije ahorita, con el tema de la música, porque es una inteligencia muy predominante en Latinoamérica, y por la multiculturalidad, como les dije, y a veces la desestimamos, y tenemos en nuestra casa un próximo brillante cantante. Ahora, que es tan fácil ser músico en este momento, o bueno, de pegar canciones, y ahí voy a revelar un poquito. No, porque, perdóname, es que músico ahorita es cualquiera. Ahora, yo todavía sigo con mis contradicciones, discúlpenme la diferencia generacional, pero yo me crié con música. Ahora, difícilmente podemos decir que alguien. Yo tengo dos frustraciones en la vida: la primera es ser cantante y la segunda es ser futbolista. Futbolista fui hasta donde me dio el cuerpo, no a nivel profesional, porque cogí otro camino. Y músico, yo siempre he pensado que es tan rico que le paguen a uno por cantar, por tocar un instrumento. Pero si hubiese nacido en esta época, tal vez fuera un músico brillante, porque ahora cualquiera canta, cualquiera le arreglan ahí con autotune, si pone cualquier música y cualquiera canta. Entonces, y nuestros hijos le llaman a eso música. Ojo que pueden tener un potencial, J Balvin, ¿verdad? Un Maluma, no sé.
Maluma. una Ana del Castillo, no sé, cualquier cosa de esa que hay por ahí ahora que suenan y cantan, ¿no? Entonces, ¡Qué horrible! ¿verdad? Entonces, Pero sí qué tienes pena razón. qué pena la franqueza, pero toca por Yo, ahí, ¿no? yo, Entonces, yo si ya, mi hijo va a ser, ya, si mi entonces, hijo va a entrar al mundo de la música, yo voy a hacer que él se vuelva crítico ya, musical. de pronto por ahí me desbaratan porque como alguno de ellos se ha vuelto casi que un santo, algunos les veo rezándole ahora para ver si les quita el coronavirus, entonces no sé. ¿A quién? ¿A quién? No, ya, no nos metamos porque ahorita nos insultan ahí a los que aman a todos esos cantantes. Bueno, y la siguiente inteligencia es la inteligencia kinestésica corporal. Esta tiene que ver con todos los niños, los jóvenes que tienen la habilidad de manejar el cuerpo. O sea, el cuerpo es su cuerpo, sus sensaciones son una habilidad, ¿verdad? Ahí en ese rango encontramos a los futbolistas, a los tenistas, casi a la mayoría de los deportistas. Bailarines. A los bailarines. Ay, se nos olvidó decir eso, como para que... Ya ahora resumimos. Okay. Entonces, ahí está la kinestésica corporal, ¿verdad? También es muy predominante, y ahora es negocio tener esa inteligencia, ¿no? A quien no le gustaba la clase de educación física, ¿no? A mí me encantaba. ¿Verdad? La disfrutábamos y todo lo demás, ¿verdad? Los de inteligencia kinestésica corporal pueden ser bailarines, de ballet, Coreógrafo. Esta niña que le hizo la coreografía a Shakira. Sí, por Wow. ejemplo, la inteligencia kinestésica corporal de esta chiquita, la kinestésica corporal, no estoy hablando de ninguna, parece que hay otras que no tienen, pero la kinestésica corporal sí la tiene. Esa sí la tiene y tiene una habilidad impresionante. Bueno, estamos diciendo que tienen 2 o 3 predominantes. Sí, claro. Sí, pero a todos nos hace falta alguna, ¿no? Pero ella la inteligencia kinestésica corporal sí la tiene. Entonces, los bailarines, los coreógrafos, actores, deportistas, tienen inteligencia kinestésica corporal. Es una habilidad que por salud todos la deberíamos cultivar. Todas las deberíamos tener. Oye, estos deportistas, los que corren los triatlones, los atletas. Toda esa gente. Entonces, y tiene que ver con la habilidad de manejar el cuerpo. Ojo, que ahí tiene que ver mucho algo que ahora la vida nos está forzando a hacer. Dentro de la inteligencia kinestésica corporal va el tema de saber comer, ¿verdad? Porque cuando yo tengo inteligencia kinestésica corporal tengo que entrenar mi cuerpo no solamente en la parte física sino en la parte alimenticia y ver cómo como. Física. Y es algo que a veces dentro falla mucho, falla mucho. Porque nosotros los papás creen, bueno, en general todo el mundo, es más, yo lo creía, yo lo he aprendido conforme conocí este mundo de la PNL y educando a mis hijos en casa, de que no solamente sentarse y meterse la cuchara a la boca, es qué cantidad de grupos alimenticios tengo en mi plato, qué porciones, cuántas veces debo masticar. ¿Cuál es la postura mental y emocional que debo tener a sentarme a la hora de comer, ¿no? Y es muy fácil todo eso, lo que pasa es que no tenemos el hábito de hacerlo. No tenemos el hábito de decir, ven acá, voy a balancear la comida. Aunque ahora hay una tendencia. Y enseñarles a nuestros niños. Eso ahora hay una tendencia que sobre ese tipo que la gente está buscando comer mejor, ¿no? Ahora con la escasez de comida le va a tocar comenzar a comer mejor. Entonces, yo siento que es algo que está intrínseco, pero que tenemos que cultivar y trabajar todos los días. Entonces, un poquito resumiendo, hablamos hoy de inteligencias múltiples, ¿verdad? Que doña Jenny es la creadora de esa fusión de inteligencias múltiples con PNL. Les tocamos hoy la inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística. ¿Cuáles son los profesionales? Se nos olvidó eso, como decirles cuáles son los profesionales que son aptos para hacer de su inteligencia su modo de vivir, ¿no? Las profesiones. Entonces, sí. En inteligencia lingüística, los políticos, por supuesto. Sí, les habla, los trabajadores sociales, periodistas, escritores, exactamente, todas las personas que puedan hacer de las comunicaciones un modo de vivir y que sean buenos, que sean ecológicos. Ahora, esta inteligencia ahora ha ido modificándose. Es que esa ha sido mi gran pelea con esto de la educación. Ahora estamos en la época digital. Entonces, una persona con inteligencia lingüística puede ser un excelente social media que diseñe un excelente post
con una descripción bien clara y bien concisa, y llega mucha gente con una segmentación. Así es. ¿Verdad? Entonces ya no solamente es para comunicadores y para gente que habla, ¿verdad? Sí, no, Después ni de la radio, sino lo que dice es verdad, o sea, yendo como a la vanguardia de lo que está pasando a nivel de este boom digital, pues sí, claro. tenemos Después nuevas... hablamos de la lógico-matemática, que yo en el camino se los dije, contadores, arquitectos, ingenieros civiles, químicos. Incluso los músicos tienen inteligencia Sí. lógico-matemática, porque la música es matemática. Óyeme, Eugenio, yo te quiero contar una La anécdota. música es matemática. Imagínate que yo veía desde los que saben, hay mucha gente que está aquí, estudié en un conservatorio musical, pero la gente cree que ser músico es solamente tocar un instrumento y ya. No, ahí hay mucho Yo veía conteo. una materia que se llamaba armonía, y en la armonía ¿Donde yo eras tenía, pésimo? no, tenaz, Eugenio, porque era mucha matemática. No, no tiene O sea, yo tenía que contar los intervalos que habían de una a otra voz, de una nota a otra, de un acorde a otro, y veía otra materia que era peor, que se llamaba contrapunto, y de verdad que era una cosa horrible, Sí, porque claro. era pura matemática. Ya, después de eso hablamos de la inteligencia musical. Musical. Ya, bueno, ahí ya les describimos quiénes pueden tener inteligencia musical. Que los músicos Pero no son pueden los ser solamente músicos, No solamente sino músicos, hay críticos de críticos. música. Críticos de música. Como hay críticos del cine, hay Por ejemplo, críticos. hay locutores, hay directores de medios radiales que tienen muy buena inteligencia musical y logran determinar qué cosa funciona y qué cosa no funciona. Y la última fue la kinestésica corporal, que ya les hablamos cuáles son las proyecciones que funcionan en ese sentido. ¿Listo? Entonces, eso era lo que le teníamos para el día de hoy. Mañana nos vamos con las 4 siguientes inteligencias predominantes para que ustedes las vayan desarrollando. Y hoy es miércoles. Hoy es El miércoles. jueves nos tocan las 4 siguientes. El viernes esperamos que alguno de ustedes nos escriba para ver si podemos hacer un test en vivo a través de Instagram, nos comunicamos O Facebook, nos comunicamos con ustedes en vivo y en directo, y a alguno de sus hijos le podemos hacer un test de inteligencia para determinar cuáles son las inteligencias predominantes. Entonces, esta es la idea que hemos tenido en todos estos días. Nos vamos hasta el 13 de abril haciendo un en vivo todos los días en lo que tiene que ver con educación en casa. Les mandamos un abrazo, los queremos mucho. Muchas gracias por conectarse. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @soypnl2020 para Instagram, en YouTube Soy PNL, ahí nos buscan, encuentran todos los videos de estas sesiones. Si se han perdido las sesiones en nuestro canal de YouTube, encuentran las Ahí sesiones están. anteriores. Y en la fanpage que se llama Soy PNL. Listo, les mandamos un abrazo, disfruten, diviértanse, Vean muchas películas abrácense buenas. mucho y tengan mucha fe y mucha esperanza que próximo Oye, recomiéndale la película que vimos hoy. próximamente vamos a salir de todo esto. Y bueno, películas, métanse a Netflix, y ahí encuentran cualquier cantidad de películas, y métanse a las redes sociales y todo el mundo anda recomendando películas. Lo que hay es mucha película para ver. Un abrazo para todos, cuídense mucho y nos vemos mañana a las 6 en punto de la tarde. Cuídense, chao. Chao.